Capítulo 33. Cuando Jacob alzó la vista y vio que Esaú se acercaba con 400 hombres, repartió a los niños entre Lea, Raquel y las 2 esclavas. Al frente de todos colocó a las criadas con sus hijos, luego a Lea con sus hijos, y por último a Raquel con José. Jacob, por su parte, se adelantó a ellos, inclinándose hasta el suelo 7 veces, mientras se iba acercando a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y echándole los brazos al cuello, lo abrazó y lo besó. Entonces los dos se pusieron a llorar. Luego Esaú alzó la vista y al ver a las mujeres y a los niños, preguntó: ¿Quiénes son estos que te acompañan? Son los hijos que Dios le ha concedido a tu siervo, respondió Jacob. Las esclavas y sus hijos se acercaron y se inclinaron ante Esaú. Luego Lea y sus hijos hicieron lo mismo, y por último también se inclinaron José y Raquel. ¿Qué significan todas estas manadas que han salido a mi encuentro?, preguntó Esaú. Intentaba con ellas ganarme tu confianza, contestó Jacob. Hermano mío, repuso Esaú, ya tengo más que suficiente, quédate con lo que te pertenece. No, por favor, insistió Jacob, si me he ganado tu confianza, acepta este presente que te ofrezco. Ya que me has recibido tan bien, ver tu rostro es como ver a Dios mismo. Acéptame el regalo que te he traído. Dios ha sido muy bueno conmigo, y tengo más de lo que necesito. Fue tanta la insistencia de Jacob, que finalmente Esaú aceptó. Más tarde Esaú le dijo: sigamos nuestro viaje, yo te acompañaré. Pero Jacob se disculpó. Mi hermano y señor debe saber que los niños son todavía muy débiles, y que las ovejas y las vacas acaban de tener cría, y debo cuidarlas. Si les exijo demasiado, en un solo día se me puede morir todo el rebaño. Es mejor que mi señor se adelante a su siervo, que yo seguiré al paso de la manada y de los niños, hasta que nos encontremos en Seir. Está bien, accedió Esaú, pero permíteme dejarte algunos de mis hombres para que te acompañen. ¿Para qué te vas a molestar?, contestó Jacob. Lo importante es que me he ganado tu confianza. Aquel mismo día, Esaú regresó a Seir. Jacob, en cambio, se fue hacia Sucot, y allí se hizo una casa para él y cobertizos para su ganado. Por eso a ese lugar se le llamó Sucot. Cuando Jacob volvió de Padán Aram, llegó sano y salvo a la ciudad de Siquén, en Canaán, y acampó frente a ella. Luego, por 100 monedas de plata, les compró una parcela a los hijos de Hamor, el padre de Siquén, y allí instaló su carpa. También construyó un altar y lo llamó El Eloé Israel. Capítulo 34. En cierta ocasión, Dina, la hija que Jacob tuvo con Lea, salió a visitar a las mujeres del lugar. Cuando la vio Siquén, que era hijo de Hamor el Hebeo, jefe del lugar, la agarró por la fuerza, se acostó con ella y la violó, pero luego se enamoró de ella y trató de ganarse su afecto. Entonces le dijo a su padre: consígueme a esta muchacha para que sea mi esposa. Jacob se enteró de que Siquén había violado a su hija Dina, pero como sus hijos estaban en el campo cuidando el ganado, no dijo nada hasta que ellos regresaron. Mientras tanto, Hamor, el padre de Siquén, salió en busca de Jacob para hablar con él. Cuando los hijos de Jacob volvieron del campo y se enteraron de lo sucedido, quedaron muy dolidos y a la vez llenos de ira. Siquén había cometido una ofensa muy grande contra Israel al abusar de su hija. Era algo que nunca debió haber hecho. Pero Hamor les dijo: mi hijo Siquén está enamorado de la hermana de ustedes. Por favor, permitan que ella se case con él. Háganse parientes nuestros. Intercambiemos nuestras hijas en casamiento. Así ustedes podrán vivir entre nosotros y el país quedará a su disposición para que lo habiten, hagan negocios y adquieran terrenos. Siquén, por su parte, les dijo al padre y a los hermanos de Dina: si ustedes me hallan digno de su favor, yo les daré lo que me pidan. Pueden pedirme cuanta dote quieran y exigirme muchos regalos,
pero permitan que la muchacha se case conmigo. Sin embargo, por el hecho de que su hermana Dina había sido deshonrada, los hijos de Jacob les respondieron con engaños a Siquem y a su padre Hamor. Nosotros no podemos hacer algo así, les explicaron. Sería una vergüenza para todos nosotros entregarle nuestra hermana a un hombre que no está circuncidado. Solo aceptaremos con esta condición: que todos los varones entre ustedes se circunciden para que sean como nosotros. Entonces sí intercambiaremos nuestras hijas con las de ustedes en casamiento, y viviremos entre ustedes y formaremos un solo pueblo. Pero si no aceptan nuestra condición de circuncidarse, nos llevaremos a nuestra hermana y nos iremos de aquí. Hamor y Siquem estuvieron de acuerdo con la propuesta, y tan enamorado estaba Siquem de la hija de Jacob que no demoró en circuncidarse. Como Siquem era el hombre más respetado en la familia, su padre Hamor lo acompañó hasta la entrada de la ciudad, y allí hablaron con todos sus conciudadanos. Les dijeron: estos hombres se han portado como amigos. Dejen que se establezcan en nuestro país y que lleven a cabo sus negocios aquí, ya que hay suficiente espacio para ellos. Además, nosotros nos podremos casar con sus hijas y ellos con las nuestras, pero ellos aceptan quedarse entre nosotros y formar un solo pueblo con una sola condición: que todos nuestros varones se circunciden, como lo hacen ellos. Aceptemos su condición para que se queden a vivir entre nosotros. De esta manera su ganado, sus propiedades y todos sus animales serán nuestros. Todos los que se reunían a la entrada de la ciudad estuvieron de acuerdo con Hamor y con su hijo Siquem, y fue así como todos los varones fueron circuncidados. Al tercer día, cuando los varones todavía estaban muy adoloridos, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, empuñaron cada uno su espada y fueron a la ciudad donde los varones se encontraban desprevenidos, y los mataron a todos. También mataron a filo de espada a Hamor y a su hijo Siquem. Sacaron a Dina de la casa de Siquem y se retiraron. Luego los otros hijos de Jacob llegaron, y pasando sobre los cadáveres, saquearon la ciudad en venganza por la deshonra que había sufrido su hermana. Se apropiaron de sus ovejas, ganado y asnos, y de todo lo que había en la ciudad y en el campo. Se llevaron todos sus bienes y sus hijos y mujeres, y saquearon todo lo que encontraron en las casas. Entonces Jacob les dijo a Simeón y Leví: me han provocado un problema muy serio. De ahora en adelante los cananeos y fereceos, habitantes de este lugar, me van a odiar. Si ellos se unen contra mí y me atacan, me matarán a mí y a toda mi familia, pues cuento con muy pocos hombres. Pero ellos replicaron: ¿acaso podíamos dejar que él tratara a nuestra hermana como a una prostituta? Capítulo 17. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, el hermano de Jacobo, y los llevó aparte a una montaña alta. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandeció como el sol, y su ropa se volvió blanca como la luz. En eso se le aparecieron Moisés y Elías conversando con Jesús. Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bien que estemos aquí. Si quieres, levantaré 3 albergues, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Mientras estaba aún hablando, apareció una nube luminosa que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo: Este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él, escúchenlo. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro, aterrorizados. Pero Jesús se acercó a ellos y los tocó. Levántense, les dijo, no tengan miedo. Cuando alzaron la vista, no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban de la montaña, Jesús les encargó: no le cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre resucite. Entonces los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿por qué dicen los maestros de la ley que Elías tiene que venir primero? Sin duda, Elías viene y restaurará todas las cosas, respondió Jesús. Pero les digo que Elías ya vino,
y no lo reconocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. De la misma manera va a sufrir el Hijo del Hombre a manos de ellos. Entonces entendieron los discípulos que les estaba hablando de Juan el Bautista. Cuando llegaron a la multitud, un hombre se acercó a Jesús y se arrodilló delante de él. Señor, ten compasión de mi hijo. Le dan ataques y sufre terriblemente. Muchas veces cae en el fuego o en el agua. Se lo traje a tus discípulos, pero no pudieron sanarlo. Ah, generación incrédula y perversa, respondió Jesús. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráigame a aquel muchacho. Jesús reprendió al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquel momento. Después, los discípulos se acercaron a Jesús y en privado le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Porque ustedes tienen tan poca fe, les respondió. Les aseguro que si tienen fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrán decirle a esta montaña, trasládate de aquí para allá, y se trasladará. Para ustedes nada será imposible. Estando reunidos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo matarán, pero al tercer día resucitará. Y los discípulos se entristecieron mucho. Cuando Jesús y sus discípulos llegaron a Capernaum, los que cobraban el impuesto del templo se acercaron a Pedro y le preguntaron, ¿su maestro no paga el impuesto del templo? Sí lo paga, respondió Pedro. Al entrar Pedro en la casa, se adelantó Jesús a preguntarle, ¿tú qué opinas, Simón? Los reyes de la tierra, ¿a quiénes cobran tributos e impuestos? ¿A los suyos o a los demás? A los demás, contestó Pedro. Entonces los suyos están exentos, le dijo Jesús. Pero para no escandalizar a esta gente, vete al lago y echa el anzuelo. Saca el primer pez que pique. Ábrele la boca y encontrarás una moneda. Tómala y dásela a ellos por mi impuesto y por el tuyo.